Entonces, Él no desaprovecha ninguna oportunidad, ¿verdad? Y todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos estado angustiados. Amén, aleluya. Hemos estado con algún problema, ¿sí? Pero la diferencia, o mejor dicho, todo el mundo tiene problemas y el problema lo puede llegar a angustiar, ¿sí? Hay gente que no duerme por un problema. Amén, ¿sí? aleluya. Hay gente que no tiene paz en su alma. Santo. En su Amén. espíritu, ¿sí? Aleluya. ¿Por qué? Porque simplemente a veces, ¿verdad? No tiene el conocimiento de la palabra. ¿sí? Un hombre común, ¿verdad? Se angustia y hace cosas tremendas, pues. El otro día Amén. había yo la noticia y una persona se lanzó de un puente, se suicidó y ya muchas veces la gente dice que es normal, pero no es normal, hermanos. No. El enemigo está obrando en su Amén, vida. aleluya. Tomó el control total de su ser, de su mente, de su alma y de su espíritu para que esa persona hiciera tal hecho, ¿sí? Y tal vez nunca le llegó la palabra, o si le llegó, pues a lo mejor, ¿verdad? No se puso a reflexionar, no se puso a meditar. Amén. Es necesario que nosotros meditemos y dispongamos nuestro corazón, nuestro tiempo también, ¿verdad? Para meditar en la palabra diariamente. Amén, Es importante aleluya. meditar, ¿sí? Tal vez, a lo mejor nos han enseñado a orar, es bueno. Nos han enseñado a ayunar, es bueno en la iglesia, ¿verdad? Pero no nos han enseñado a veces a meditar. Es importante la meditación, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses: por nada estéis afanosos, ¿sí? En otra versión dice: por nada estéis angustiados, Amén, sino vuestras aleluya. peticiones sean puestas delante de Dios en toda oración y súplica. ¿Sí? Aquí dice ruego, con acción de gracias. ¿Sí? Bueno, esta es la esencia de la palabra, ¿verdad? Y quiero que se la lleven grabada, que por nada debemos angustiarnos. El enemigo está trabajando arduamente hoy en día, ¿sí? Angustiando a las personas de diferentes maneras. Amén, aleluya. Diferentes. Pero aquí podemos aprender que dice que por nada debemos estar angustiados. Esto no quiere decir que cuando nosotros tengamos un problema no busquemos una solución positiva, razonable, ¿sí? La palabra dice: por nada estéis angustiados, Amén. sino vuestras peticiones sean puestas delante de Dios. Amén, aleluya. ¿Qué tengo que hacer cuando tenga un problema, algo que me quiera angustiar, o el enemigo me quiera angustiar? Venir delante de Dios y poner nuestro ruego. Por ahí testificaba la sierva, ¿va? Si ella no conociera la palabra, tal vez hubiera caído, ¿verdad? Se hubiera enojado, se hubiera molestado, le hubiera reclamado a la empresa: oiga, ¿por qué no le pagas si ya trabajó mi esposo? ¿Verdad? No sé, ¿verdad? ¿Cómo hubiera reaccionado? Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Amén, le ha aleluya. dado la cordura, le ha dado el conocimiento, ¿sí? ¿Y qué hizo? Se puso a orar. Es una muestra de que la palabra es viva y eficaz. Amén, aleluya. La palabra es verdadera. Santo Dios. Solo tenemos que practicarla, tenemos que ponerla en práctica. Amén, Si nuestras aleluya. peticiones, dice, sean puestas, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Bueno, primeramente tenemos que poner nuestras peticiones delante de Dios. Amén. Cualquier problema que tengamos en la vida, cualquier circunstancia, ¿verdad? A veces algunos vemos el problema y dicen: no, pues no pasa nada, ¿sí?
y a otros tal vez nos puede angustiar más. ¿Sí? Entonces tenemos que venir a los pies de Cristo y poner nuestra petición y posteriormente hacer una acción de gracia. ¿Sí? Bueno, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aquí habla de la paz. Fíjense bien, primero viene la angustia. Amén. ¿Qué sucede si yo no controlo la angustia, si yo no le doy la solución, ¿sí? Como Dios quiere? Esa persona no tiene paz y hace cosas aberrantes, hace cosas que al rato, no sé, tal vez terminen en la cárcel, tal vez la ley los persigue por sus actos, ¿sí? Y ya no tiene paz, ¿sí? Dice, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para los hijos de Dios, Dios nos promete paz. Amén. Aleluya. Dios nos promete paz. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, Amén. todo Aleluya. razonamiento. No hay límites para la paz de Dios. ¿Sí? Y eso es importante en nuestra vida, ¿sí? Que tengamos paz. Por ahí decía la hermana, que tengamos gozo. Tenemos que estar gozosos. Amén. Aleluya. Si no hay gozo en nuestro corazón, en nuestra paz, no podemos alabar a Dios. Amén. Aleluya. Es mentira, yo sería un mentiroso que yo le viniera y decía, no, pues yo estoy gozoso el día de hoy. ¿Sí? Y realmente, pues tal vez en la casa a lo mejor no tenga, claro, ni qué comer, ¿verdad? Pero eso no me quitará la paz. Hoy en Amén. día, Aleluya. ¿sí? Pero es necesario, ¿sí? Por eso es necesario que el cristiano esté bendecido. Amén. Aleluya. Esté bendecido, esté próspero, ¿para qué? Para que tenga gozo. ¿Sí? Y Dios es el que nos provee. Dios es Amén. el que provee, ¿verdad? De todas las necesidades que tengamos, de todo lo que necesitamos. Porque Dios conoce nuestra necesidad. ¿Sí? Amén. Entonces, pero es necesario, hay también ciertos lineamientos, ¿verdad? Bueno, aquí dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. La magnitud, el poder de Dios, vaya, es incomparable, ¿sí? Es infinito, ¿sí? Vamos al libro de Romanos 11:34. Romanos 11:34. Amén. Aleluya. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amén. Aleluya. Son interrogantes. ¿Quién? Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Tal vez no tengamos nosotros la capacidad de entender los propósitos de Dios. Amén. ¿verdad? En nuestra Aleluya. vida. ¿Sí? Y menos cuando no hay discernimiento. ¿Sí? Cuando no hay discernimiento, cuando no hay una comunicación plena. Amén. ¿sí? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que está hoy en la tierra, es el que nos guía, ¿verdad? Amén. Pero a Aleluya. veces no podemos entender, ¿sí? La mente de Dios. Dice, ¿quién? ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sí? Dios es poderoso, Dios es infinito, Dios no necesita absolutamente a ningún consejero. Amén. Y en su defecto, el único que puede aconsejar, pues es el mismo, el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dios.
puede aconsejar al Hijo, Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero como él es omnipotente, Él es sobrenatural, ¿sí? No podemos nosotros entender los propósitos de Dios, ¿sí? Las cosas que nos pasan en la vida a veces Dios las permite, ¿sí? Dios permite ciertas circunstancias que nos puedan pasar en la vida para ascender a otro nivel de espiritualidad. Amén, ¿Sí? aleluya. A veces no lo entendemos, es difícil de entender, ¿sí? Lo único que pensamos es que es un azote de Dios, ¿verdad? Y no podemos descartar también cuando el hombre comete pecado, también sucede, ¿sí? Amén, aleluya. Entonces, vamos a ver Juan 8:34. El libro de Juan 8:34. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió, de ciertos os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Fíjense bien, el Señor dice que todo aquel que comete pecado, ¿sí?, esclavo es del pecado. Amén, aleluya. Nosotros como cristianos, ¿sí?, Dios nos llama a ser santos. Ser Amén. santo porque yo soy santo, dice el Señor. Amén, aleluya. Pero sí, también ciertamente estamos en un mundo y a veces un pensamiento, ¿sí?, o mejor dicho, podemos pecar de manera inconsciente. Y claro, el Espíritu siempre nos va a redarguir Amén, aleluya. al expresarnos. Y ya no debería ser, pero suele pasar. Se me fue una palabra, ¿sí? Inmediatamente debemos pedir perdón a Dios. ¿Para Amén. qué? Para no seguir siendo esclavos del pecado. Amén, aleluya. Y el pecado también, haz de cuenta que cuando el hombre comete pecado, le da las llaves al enemigo para que él te angustie. Amén, aleluya. Entonces no tengamos cuidado en eso, en la manera de vivir, en nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, principalmente en los pensamientos. De ahí viene toda la actividad, de todo lo que el hombre realiza, siempre pasa por lo regular por un pensamiento. Amén. Siempre, siempre. La maldad, aquel que va a cometer un robo, un hurto, un asesinato, siempre va a pasar por su mente. Amén. Va a ser un planeamiento, ¿sí?, bien detallado. La hora, la fecha, el lugar, todo. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿sí?, también tenemos que tener esa capacidad para discernir, ¿sí? Entra el espíritu de discernimiento. Cuando un pensamiento que nosotros inmediatamente nos va a redarguir, el Espíritu Santo de Dios nos va a redarguir cuando un pensamiento contrario a la voluntad de Dios llegue a nuestra vida o llegue a nuestra mente, inmediatamente tenemos que desechar. Amén, Tenemos aleluya. que sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no es de Dios y eso no nos va a traer bendición, eso no nos va a traer prosperidad, eso nos va a llevar a la ruina espiritual. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en Marcos 8:34. Amén. El libro de Marcos. Ocho 34. Marcos 8:34. Amén, aleluya. 8:34. Dice:
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. Amén, aleluya. Un versículo bastante, creo, ya conocido, ¿verdad? Para los que ya tienen tiempo en el Evangelio. ¿Sí? Aquí nos exhorta la palabra. ¿Sí? Dice: niéguese a sí mismo. Sabemos que en esta carne, el pecado abunda en la carne. Amén, aleluya. Está en la carne, por naturaleza, ¿verdad? Podemos decir que Amén, somos aleluya. pecadores por la carne. ¿Sí? Dice el 34: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Sí. O sea que si nosotros como cristianos somos seguidores del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Nosotros como cristianos nos exige tener la mente de Cristo. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Amén, aleluya. Su palabra nos conduce siempre a lo mismo, ¿sí? A que pensemos como pensaba el Señor Jesucristo, ¿sí? A que actuemos como actuaba el Señor Jesucristo. La Biblia, su palabra es como un reglamento, si queremos verlo así, ¿verdad? De la manera de vivir, la manera correcta de vivir del ser humano, ¿sí? El hombre en la actualidad ha hecho muchos reglamentos, ¿verdad? Porque en esta tierra todo se rige por reglas, y los que han estudiado leyes me podrán decir que así es, aunque no se cumpla, pero sí es, ¿sí? Entonces, pero nadie escribió la manera correcta de vivir del ser humano, ¿sí? Nosotros que hemos conocido la palabra, ¿sí? Aquí está la manera correcta de vivir, ¿sí? Aquí nos exhorta que nos neguemos a sí mismos. ¿Qué quiere decir con eso? Que muchas veces para agradarle a Dios tenemos que dejar, ¿sí?, a nosotros mismos. Amén, aleluya. Dice: tome su cruz. Al tomar su cruz es tal vez, no sé, ¿verdad?, la responsabilidad que tengamos, ¿sí? Podría ser: tome su cruz, todo lo que implica un sacrificio, ¿sí? Amén, tal aleluya. Vez, no sé, esta hora podría estar en la hamaca, en mi clima, viendo la televisión, o no sé en qué podría estar el tiempo. Amén. ¿Verdad? Pero que tengo que sacrificarlo para venir. Amén, aleluya. Tengo que venir a prepararme para mi vida espiritual. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con Dios. No es con el hombre. Amén, aleluya. Entonces, y todo lo hacemos de voluntad propia. Amén. Porque no hay ninguna ley que nos vaya a sancionar porque no vengamos a la iglesia. Amén, aleluya. No hay ninguna en la tierra. El único que nos puede sancionar es el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Él es el único. ¿Sí? Y todas las cosas aquí las hacemos por voluntad. ¿Sí? Voluntad propia. Dice: tome su cruz y sígueme. Le dijo el Señor a sus discípulos. Hoy en día nosotros también, por haber creído en Dios, pues somos discípulos. Amén, aleluya. Y si hay alguno aquí que me diga que no, gloria a Dios. Del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos seguidores de su palabra. Amén, aleluya. Así Dios nos dice hoy en día, que tomemos nuestra cruz y nos sigamos. Dice, pero Él especifica: si alguno quiere venir en pos de mí. Amén. ¿Sí? Todos hemos decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén, aleluya. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Sabemos que en la vida cristiana también hay dificultad. Amén, aleluya. Es difícil ser cristiano, ¿sí?
No es fácil. Si fuera fácil, estuviera llena la iglesia. ¿verdad? Pero es Amén, difícil. aleluya. Es difícil sacrificar tiempo e incluso también dinero, ¿verdad? Amén, aleluya. Porque en situaciones pues también hay que invertir para ser cristiano. Pero aquí lo especifica, tome su cruz, dijo el Señor, y síganme. Amén, aleluya. Bueno, hermanos, quiero hacerle más énfasis en el primer versículo, ¿verdad? Y quiero que quede grabado, ¿sí? Amén. Que por nada estemos angustiados, por nada estemos afanosos. Amén, aleluya. Mucha gente que se afana en el trabajo, y yo no digo que no, también a lo mejor soy uno de ellos, ¿verdad? Pero pido a Dios que me siga perfeccionando. Amén, aleluya. Y no permitamos que el enemigo nos angustie de diferente manera. ¿Sí? Ya tenemos la palabra, solo tenemos que aplicarla. Amén, aleluya. Tenemos que aplicarla a nuestra vida cotidiana. Cualquier problema, ¿sí? Cualquier circunstancia que podamos estar, ¿sí? La palabra es clara. La palabra nos dice que no nos angustiemos. Amén, aleluya. Sino que Cristo nuestras vive. peticiones sean puestas delante de Dios. Sí. Bueno, hermano, pues yo no predico mucho, ¿verdad? Espero que esta